A continuación les paso a relatar el dictamen jurídico que Prisoners Defenders ha emitido sobre el artista cubano Denis Solís González, sobre un supuesto caso de desacato que, como verán, demostramos sin lugar a la duda, de forma irrefutable, que es falso. En la casa del artista Denis Solís González, mientras éste estaba recostado, entró un policía sin aviso, autorización judicial alguna, explicación u objetivo. El artista le pidió que saliera de su casa. La escena se prolongó largos minutos. Como no salía, Denis comenzó a grabar la conversación. Le exigió una vez más, durante todo un minuto de grabación ante la cámara, con exquisitos modales para la transgresión que estaba sufriendo, que saliera del domicilio y le diera una explicación. 1. ¿Quién lo mandó a usted pasar sin pedir permiso? Un pasillo. Un pasillo. Esto no es un pasillo, esto es una casa. Eso es uno, no. Esto es una casa. Yo le pido ahora que se retire de la puerta para afuera y tiene que contar con mi permiso si yo decido si usted pasa o no a mi casa. Por favor, ¿se puede retirar un tico para afuera? El policía, que no se identificó, pero cuya insignia en su camisa indicaba la placa 04478, no solo no dio explicación alguna, tampoco salió del domicilio. Por si esto fuera poco, el agente comenzó a grabar con su móvil a Denis en su intimidad. Yo soy el lobo solitario, así que sígueme haciendo acoso. Lógicamente alterado y violado en su espacio más privado, Denis entonces le dijo al policía que era un penco vestido de uniforme. Viste, yo no sé qué tú haces en mi casa, ¿ser? ¿Cuál es tu falta de respeto con las tres palomas morrongas esas? A la pinga, va. Gracias. A la pingón por ahí para allá, ¿van? Yo no creo en ti, que está un penco envuelto en uniforme. Lo cual el policía grabó en su teléfono móvil, puesto que ya le estaba grabando. La grabación del policía, tan solo unas horas después, sirvió de acusación al sistema penal cubano para privar de libertad a Denis por desacato y mediante juicio sumarísimo por el procedimiento de atestado directo, un procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Penal cubana en el artículo 359 hasta el 383, clarificados y ampliados por la Instrucción 238 del Tribunal Supremo, ingresó en prisión Denis con una condena de 8 meses de privación de libertad en la cárcel. Denis se encuentra ahora en la cárcel cubana de Valle Grande. En Cuba, el 50% de los procedimientos judiciales en los tribunales municipales, la gran mayoría de los juicios penales, se realizan por juicio sumario, el 50%. Como probaron los documentos oficiales del gobierno de Cuba presentados a diplomáticos y prensa el 13 de enero en Madrid, 13 de enero de 2020 en Madrid, por Prisoners Defenders. Y la mayoría de estos juicios sumarios se realiza mediante atestado directo o juicio sumarísimo, hipersumarísimo. En el procedimiento sumario por atestado directo, solo un informe policial y la indicación del policía al juez en una mera reunión entre policía y juez son necesarios para que el tribunal fije la fecha del juicio pocas horas antes después, sin que el fiscal o abogado conozcan del caso. Ni el fiscal ni el abogado tienen siquiera conocimiento de que aquello está produciéndose. Y sin conocimiento, por supuesto, alguno del afectado. En horas o minutos se entrega la citación al afectado, que usualmente llega a una vista oral hiperexpress, en la que sin abogado ni fiscal, porque ambas figuras en el atestado directo son absolutamente prescindibles para la celebración del juicio, y además en minutos es virtualmente imposible, como pueden comprender, contratar abogado y preparar una causa, es irremediablemente, por tanto, condenado, pues no tiene derecho a presentar prueba alguna, según lo explicita la ley, salvo únicamente su testimonio en un tribunal 100% acusatorio.
Esto en el derecho penal romano se llamaba el proceso de accusatio, ¿verdad? Bueno, el desacato está definido en no pocas legislaciones y también en la cubana. Es una figura conflictiva que hay que definir bien para que no se abuse de ella, lógicamente. De forma que en la cubana, para su consumación, requiere explícitamente que se produzca cuando la autoridad está en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas. Está explicitado en el artículo 144.1 del Código Penal de Cuba. En este caso, no se cumple dicho requisito, ya que al extralimitarse el oficial de sus funciones hasta el punto de allanar ilegalmente la vivienda de un ciudadano y filmarle en su entorno privado, sin dar ni presentar ni esgrimir orden judicial, orden de arresto o siquiera motivo alguno, a pesar de habérsele preguntado en sucesivas ocasiones y exigido su retirada, el oficial estaba actuando claramente extralimitado e ilegalmente también. Es decir, la violación de la ley por parte del policía le convierte en el infractor de un delito punible y en ese momento no está en el ejercicio de sus funciones, sino en violación de estas. No puede haber, por tanto, y según la propia ley cubana, acusación de desacato en este caso, de ninguna manera. Más aún, en la propia bibliografía editada, impresa y distribuida por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba, es la Organización de la Abogacía del Estado de Cuba, digamos, en su obra Código Penal Cubano, se explicita sobre el desacato que cuando los mencionados sujetos, funcionarios, se exceden o extralimitan en el desempeño de su función, este delito, el desacato, también la resistencia, también otros, pero el desacato en concreto, no puede proteger el exceso del policía. Por lo tanto, no hay desacato. Esto está en una obra que se llama Código Penal Cubano de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, cuyo autor está editada por esta organización, cuyo autor es Judith López Soria. En las páginas 59 y 60 habla extensamente, yo solo he extraído una parte pequeña. Es decir, Denis debe salir de prisión inmediatamente. Denis no ha cometido delito. El policía ha cometido un delito, un claro delito. Y por tanto, Denis no es autor de ningún desacato. Es más, tuvo una exquisita paciencia al aguantar que una persona entre en su casa, en su hogar, se le ponga delante cuando está recostado, descansando, en su ámbito privado y encima no le dé ninguna explicación, no salga de su vivienda, no le diga por qué está ahí y se ponga a grabarle con el teléfono móvil. Ese policía debería haberse llevado un empujón para salir de su casa, pero Denis ni siquiera empleó la violencia. No puede decirse, en este caso, que Denis haya cometido desacato alguno. Por tanto, exigimos la inmediata liberación de Denis Solís González y además, por la presente, le nombramos convicto de conciencia y vamos a emitir comunicado a todas las organizaciones de derechos humanos y organismos que estén a nuestro alcance para hacer conocer este hecho.